Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 5. En el culto de adoración el pastor Luis ha leído la totalidad de este texto. Mi intención es poderlo exponer en la mañana de hoy de manera completa, pero todo depende de lo que el Espíritu Santo dirija y lo que mis emociones también, ¿verdad? Que yo tengo que controlarme. Pero el texto que vamos a exponer, que voy a exponer en esta mañana, que el Señor me ayude, que sea un tiempo de bendición para todos nosotros, va a estar basado precisamente en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. Por lo extenso del texto, solamente voy a empezar a hablar y vamos a ir poco a poco leyendo hasta completar todo, ¿sí? Vamos a orar antes de comenzar este tiempo de la predicación. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia agradeciéndote tu amor, tu bendición. Hoy, Señor, que celebramos una vez más la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien tú ungiste, a quien tú levantaste de entre los muertos y le has coronado de gloria, le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Venimos, Señor, declarando tu señorío, declarando y reconociendo y gozándonos, Señor, en que tú estás vivo y que estás con nosotros, Señor. Por lo tanto, te pedimos tu bendición y ayuda para que en este tiempo me dirijas a mí, me ayudes, Señor, en mi entendimiento, en mis palabras, Señor, a exponer correctamente las Escrituras, y a tu pueblo, Señor, que va a estar escuchando, Señor, esta exposición. Te pido para que nos des oídos dóciles, humildes, Señor, para entender tu palabra, que tú nos des esa gracia de entender y de poner por obras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En tus manos estamos. Amén. Siempre que veas una persecución, hay más probabilidad de que la verdad esté del lado perseguido. Esta frase lo dijo uno de los que se considera como el más grande de los predicadores que hubo en Inglaterra en el siglo XVI. Hugh Latimer dijo esta palabra. Este fue uno de los hombres más valientes, uno de los que causó más impacto en la sociedad inglesa, tanto que las personas decían, cuando escuchaban su predicación, decían: ningún hombre ha hablado jamás como este hombre. En una ocasión, el rey Enrique VIII, recuerden que el rey Enrique VIII fue aquel que hizo la división entre la iglesia anglicana y la iglesia romana. Él ordenó un día a Latimer a que volviese a predicar un domingo siguiente para que se disculpara por haber ofendido al rey. Después de su último sermón, el rey se sintió ofendido y le dijo: ven el próximo domingo. Y antes de comenzar Latimer el sermón, en ese momento, Enrique VIII se levantó y le dijo, antes de él comenzar la exposición, le dijo: ¿sabes delante de quién vas a hablar en el día de hoy? Vas a hablar delante del grande y poderoso monarca, la majestad más excelente, quien puede quitarte la vida si le ofendes. Así que mira que no hables ninguna palabra que pueda desagradar. Ante semejante intimidación, Latimer, contra todo pronóstico, volvió a dar el mismo mensaje o el sermón del domingo anterior. Este fue un hombre valiente. J.C. Ryle dijo de Latimer: no estaba preocupado por ofender al rey, sino por ofender a la palabra de Dios. Él estaba preocupado en no desagradar al Rey de Reyes con las palabras de hombre. Él sabía que cada vez que predicaba, estaba predicando delante del Rey.
la valentía de este hombre, la lealtad que él demostró en toda su vida, lo llevó a predicar en las cortes reales en su tiempo. No solamente predicó ante Enrique VIII, sino también ante su sucesor, Eduardo VI. Y en sus días predicó casi todos los días en la corte de Enrique VI, varias veces del mismo día. Predicó, de hecho, en ese momento mucho más de lo que había predicado en toda su vida. Pero en 1555, Latimer, junto con otro compañero llamado o de apellido Ridley, fueron a comparecer ante la reina María I, ¿sí? María la Sanguinaria. Y le pidieron que se retractara, ¿verdad?, de sus enseñanzas, y él respondió: soy capaz de declarar ante la majestad de Dios, por su invaluable palabra, que muero por la verdad. Ambos entonces negaron en retractarse y fueron condenados a morir el 16 de octubre de 1555. Mientras que iban llevados a la hoguera, Latimer le dijo a Ridley, le dijo lo siguiente: ten ánimo, maestro Ridley, sé un hombre, porque este día encenderemos una luz por la gracia de Dios en Inglaterra y confío que nunca se apagará. ¿Qué motivó a Latimer a entregar su vida por el Evangelio? ¿Qué lo motivó hasta tal punto del sacrificio de su propia vida? Alguien dijo de él tuvo temor de Dios y nadie más le hizo temer. Él tuvo temor de Dios y nadie más le causó miedo. Lo que vamos a ver en la mañana de hoy en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42, es precisamente la narración de una segunda persecución que tuvo la iglesia en Jerusalén. Esto está después de lo que hemos aprendido acerca de la purificación que tuvo la iglesia en los versículos anteriores, que vimos la semana pasada, o los que pudieron escuchar. Bueno, que luego de que Dios juzgara a Ananías y Zafira, ¿verdad?, una pareja que había engañado o que pretendió engañar al Señor, ¿verdad? Entonces luego vemos los beneficios que trajo la disciplina eclesiástica que se aplicó en ese momento. ¿Qué aprendimos? Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 5 aprendimos que Dios respaldó el testimonio de los apóstoles. También aprendimos que Dios fortaleció la unidad de la iglesia. Esos son los beneficios que trajo la disciplina eclesiástica en la iglesia de Jerusalén. Lo tercero que vimos en el versículo 13 es que Dios ahuyentó a los falsos creyentes. Y en último lugar, los versículos 14 al 16, Dios hacía crecer numéricamente más a la iglesia de Jerusalén. Pero vemos que luego de ese resumen, o esa especie de resumen que hace Lucas, luego de la disciplina eclesiástica, vuelve otra vez a tener la iglesia persecución de los de afuera. Lucas, hermanos, en esta sección simplemente quiere que entendamos la verdad de las Escrituras. La consecuencia de ser un verdadero hijo de Dios, la consecuencia de ser una iglesia santa, de ser una iglesia purificada por la palabra de Dios y la disciplina eclesiástica, es que va a ser perseguida. Eso es lo que va a venir. John MacArthur dice: una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil del sistema satánico del mundo. Iglesias y cristianos prósperos provocarán cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por supuesto, no en todas las épocas y en todos los países se da la misma persecución al mismo grado, pero es verdad
que la iglesia verdadera, una iglesia que se ha purificado, que se purifica, que se mantiene pura para el Señor, no de manera perfecta, no estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de que se aplican las disciplinas espirituales, se aplican las disciplinas eclesiásticas, y una iglesia que sigue proclamando el mensaje del Evangelio, esa es una iglesia que va a tener la mirada de Satanás para atacar. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Vamos a bosquejar toda esta gran sección desde los versículos 17 al versículo 42 del capítulo 5. Vamos a ver 5 encabezados en toda esta sección. Hay algunas cosas que voy a obviar porque cuando leemos esta sección nos vamos a dar cuenta que es paralela a la primera persecución o al primer llamado de atención que le hicieron a Pedro y a Juan en el concilio, ¿verdad? En el capítulo 4, versículos 1 al 22. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Número 1, la causa de la segunda persecución a la iglesia, versículos 17 y 18. Número 2, la respuesta divina en medio de la segunda persecución a la iglesia, versículos 19 al 24. Número 3, el contraataque del concilio o del Sanedrín contra los apóstoles, versículos 25 al 28. Número 4, el contraataque de los apóstoles contra el concilio, versículos 19 al 32. Y en último lugar, las reacciones resultantes de la segunda persecución. Vuelvo a repetir rápidamente. Número 1, las causas que provocaron la segunda persecución, versículos 17 al 18. Número 2, la respuesta divina en medio de la segunda persecución, versículos 19 al 24. Versículos 25 al 28, el contraataque del concilio contra los apóstoles. Y número 4, el contraataque de los apóstoles contra el concilio, versículos 29 al 32. Y por último, versículos 33 al 42, las reacciones resultantes de la segunda persecución. Parecen muchos encabezados, pero hay algo que es claro acá. Aquí hay una pelea. Ese es el punto de toda esta trama. Aquí hay una pelea, aquí hay una guerra. Uno ataca y el otro contraataca. Se levanta el concilio y Dios se levanta. El concilio contraataca y los apóstoles contraatacan. ¿Y quién ganará? Ya lo sabremos. Eso es la predicación de la mañana de hoy. Vamos a ver, en primer lugar, las causas que provocaron la persecución. Versículos 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego que Lucas ha demostrado en un resumen cómo estaba la influencia de la iglesia, una iglesia recién santificada, recién purificada, recién purgada, ¿verdad?, de falsos creyentes, la iglesia empezó a crecer, empezó a avanzar el reino de Dios cada vez con más fuerza. Pero en medio de ese avance se levantan los enemigos de Dios. Eso es inevitable. Lo mismo ocurrió cuando Nehemías estaba levantando los muros de Jerusalén. En Nehemías capítulo 2, versículo 10, dice, pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos hombres, Sanballat y Tobías, buscaron la manera de detener la construcción de los muros de Jerusalén. Le animo a que lea la historia de Nehemías. Pero en este caso se repite prácticamente la historia. Ahora no son unos hombres lejos de la sociedad israelita, sino dentro de la sociedad israelita. Y peor aún, el sumo sacerdote, el que se supone que iba a entregar la revelación de Dios o el que estaba intermediario entre Dios y los hombres. Este hombre dice que pertenecía, junto con los de él, pertenecían a la secta de los saduceos. Cuando habla de sectas, no se habla en el sentido malo de la palabra de secta, sino de el grupo de los saduceos, el partido de los saduceos, que es lo que se identificaban con ellos.
Cosas que sabemos que los saduceos tenían mucho poder económico, tenían el respaldo de Roma y no creían en cosas milagrosas, no creían en ángeles, no creían en milagros, no creían en el resto de la escritura, solamente los 5 libros de Moisés, entre otras cosas. Pero ellos, precisamente por ser tan liberales, estaban muy pendientes de la plata. Ahora, entonces se levanta acá el sacerdote. La palabra levantarse significa que él tomó la decisión. Se levantó significa que lo estaba meditando, estaba viendo, sabían lo que estaba ocurriendo, cómo su poder estaba siendo menguado por la influencia que estaba teniendo la iglesia sobre otras personas. Además, motivados a que, fíjense que ellos le habían dicho a los apóstoles que no predicaran y era precisamente lo que estaban haciendo. Los estaban desobedeciendo de frente. Y eso los llenó de celos. Dice allí, se llenaron de celos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban celando? ¿Qué estaban cuidando? En primer lugar, se sentían celosos por su falta de poder sobre los apóstoles. Los apóstoles estaban desobedeciendo. Sus palabras no hacían ningún efecto sobre los apóstoles. Ellos estaban siendo retados de manera fraudulenta, de manera inmediata. Su orden anterior de no predicar el evangelio en capítulo 4, en Hechos 4, estaba siendo desobedecido de manera flagrante, de manera pública y reiterativa. Estos son unos insolentes. ¿Cómo osan faltarme el respeto o faltarnos el respeto a nosotros? La santísima institución del Sanedrín. Estaba en riesgo su ego personal. No me hacen caso a mí. Ustedes no se someten a mí. Su sentido de poder, de supremacía, estaba siendo pulverizado. Y eso los llenó de coraje. Pero no solamente eso los estaba llenando de coraje. También, en cuanto al juicio del Sanedrín, los apóstoles eran unos perturbadores de la paz romana. Recuerden que Roma no se metía en asuntos de las provincias a menos que hubiesen tumultos. Ellos estaban tan cómodos con la parte que les daba Roma que ellos querían guardar sus privilegios a toda costa. Por lo tanto, era un riesgo que estos hombres aparentemente estaban haciendo tumulto, haciendo revuelta porque estaban hablando de Jesús como Señor y no al César como Señor. Por lo tanto, ellos no les importaba quién era el Señor, ellos lo que les importaba es mantener su estatus. Ellos estaban pendientes de su comodidad y sus intereses económicos. Así que actuaron con fuerza, actuaron para amedrentar, actuaron para imponer su poder. Pero fíjense que el texto no dice solamente que fueron arrestados Pedro y Juan. Ahí dice los apóstoles. Aunque en nuestras Biblias dice Pedro y Juan son perseguidos, debemos suponer que la Escritura está hablando de los apóstoles. Probablemente eran todos, probablemente eran ellos dos nada más, o alguna representación. Pero dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. No se nombra cuáles son específicamente, pero dice a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Aparentemente buscaron a los cabecillas. Agarramos a los cabecillas y se desintegra este asunto. Aplastamos toda rebelión. Ahora, meterlos en la cárcel simplemente era un medio para que ellos pudieran pensar mejor cómo hacían para destruir ese movimiento. El punto de ellos no era meterlos en la cárcel. El punto de ellos era cómo parar, cómo detenerlo. Mientras yo lo tengo en mi poder, en la cárcel, yo sé que yo puedo pensar con mente más fría. Ya no estoy pensando que estarán diciendo, no, ya ahora los tengo bajo mi dominio, bajo mi control, los tengo sometidos. Por lo tanto, ahora tengo la mente lista para pensar y maquinar
¿Cómo puedo entonces lograr mi objetivo de destruirlos de forma definitiva? Ya que mis palabras no tienen efecto, entonces yo voy a usar otras cosas, pero ahora ya tengo el asunto controlado. Ese es el punto. Quiero tener el asunto controlado, los tengo ya en la cárcel, ahora me voy a dedicar a pensar con cabeza fría. Versículos 19 al 24. Mientras el Sanedrín estaba relajado, ellos estaban relajados, ya tenemos el control de la situación. Ellos pensaban que estaba todo bajo su dominio. Lucas nos narra un maravilloso acontecimiento. Dios desde el cielo se levantó también. Si ellos se levantaron contra la iglesia, Dios se levantó a favor de la iglesia. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron, vamos a darlo hasta ahí. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Cuál fue la respuesta divina al levantamiento en contra de la iglesia de Cristo? Bueno, Dios se levantó y envió a un ángel. Envió a alguien, ¿verdad? Fue un acontecimiento totalmente sobrenatural, una liberación milagrosa. Hay por lo menos 3 cosas que podemos ver en esta situación. Número 1, en cuanto al lado del concilio, ellos piensan que tienen el poder y que tienen el control. Pero aquí se nos dice, o Lucas quiere registrar, que Dios está por encima de las autoridades civiles. Dios está por encima de ellos y nada ni nadie puede detener lo que Dios ha decidido que avance. Dios es soberano. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede resistir ni parar lo que Dios ha determinado que avance. Eso en primer lugar. Dios es el soberano, no estas autoridades. En segundo lugar, esta liberación mostró a los propios apóstoles que la pelea era con Dios, no con ellos. Déjamelo a mí. Esto es un asunto personal. Dios se lo tomó personal. Lo que le pasa a la iglesia me pasa a mí y yo me levanto. Los apóstoles entonces solamente debían confiar. Confiar. No tener miedo, porque Dios ahora le estaba demostrando: ahora ustedes van a ver quién está peleando aquí. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Señor le está diciendo: ellos no quieren que ustedes prediquen, yo los voy a poner a ustedes donde prediquen, donde todo el mundo los vea. Dios retó. Hay una pugna, hay un combate. Tú me das, yo te voy a demostrar. Ahora Dios está provocando. Dios está provocando al enemigo. Los apóstoles solamente debían confiar y dejar el miedo, porque Dios le estaba diciendo: vayan al mismo sitio de donde los agarraron y los metieron presos. Pero Señor, eso es una locura. Tranquilo, quien va a pelear soy yo, no eres tú. ¿Quién terminará ganando? ¿Quién terminará ganando? Pero vemos cómo los apóstoles se sometieron y obedecieron. No dijeron nada, no pronunciaron palabra, simplemente obedecieron. Pero la forma en cómo fueron liberados fue espectacular. Dice que Dios envió un ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó, ¿verdad? Sacándolos. Los sacó de tal manera que nadie se dio cuenta. Versículo 21. Entre tanto vinieron
¿verdad? La otra parte del versículo 21. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ni se habían dado cuenta. Ni se habían dado cuenta. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, ¿qué era el sumo sacerdote? Un saduceo, no se olvide de eso. El sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar ello o aquello. ¿Qué está pasando? Ya pierden el control, pero fíjense que acá no hay duda en cuanto a... La duda que aparece acá no es en cuanto a hay algún traicionero acá. Alguien debe haberlos apoyado. Mire, las mentes, su conciencia le dijo, esto es un hecho milagroso. Ellos dudaron de su propia doctrina, es lo que quiero decir. Ellos dudaron de sí mismos. Ay, como que estamos errados en nosotros. Claro, su soberbia no les iba a decir, ¿verdad? Sí, tenemos que cambiar nuestra doctrina. No. Ellos dudaron. ¿Y ahora en qué va a parar esto? Y ahora empiezan a temblar. ¿Qué va a parar? ¿Qué va a acontecer acá? Lucas quiere que nosotros como lectores entendamos la burla que Dios le hizo a ellos. Dios se burla de sus enemigos. Dios hace escarnio de sus enemigos, porque Dios es más fuerte y más poderoso. Ellos se negaban a decir que existían ángeles, y fue precisamente un ángel a quien Dios mandó. Ellos decían que no existían cosas milagrosas, y precisamente un milagro de liberación fue lo que ocurrió. Lucas quiere entonces que nosotros veamos que la intervención divina es para dejar en vergüenza a sus enemigos, para dejarlos confundidos, para quitarle las bases doctrinales. Ahora no tenían poder, no tenían autoridad y tampoco sabían nada. No eran nada delante de Dios. Dios entonces los libera burlando toda seguridad, para que ellos entonces provocaran una vez más al concilio, porque Dios quería pelear. Dios es el que quería contender, imagínense. Las palabras del ángel también describen lo que es el evangelio. No quiero dejar pasar esto. Versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es vida. Tú no tienes el evangelio, tú no tienes vida. Persona que tiene vida es persona que se ha humillado y ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y ha agarrado y se ha aferrado al evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, ¿verdad?, murió por los pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Que significa que Cristo murió por pecadores, significa que nosotros mismos no podemos salvarnos. Aunque tú vengas a la iglesia, eso no te garantiza la salvación. Aunque tú leas la Biblia todos los días, eso no garantiza que eres salvo. De hecho, Dios no ve eso para recompensarte. Ay, qué buen cristiano, le voy a dar la salvación. No, la salvación es por gracia. La salvación se obtiene por medio de la fe, no por un obrar, sino por tú simplemente creer que Él pagó por ti y ya. Esas son las palabras de vida. Simón Pedro una vez le dijo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo que ustedes quieren irse también. Habían personas que estaban desertando y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Pedro entendió que en Jesús se encuentra la fuente de la vida. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Rechazar a Jesucristo es blasfemia. Rechazar a Jesucristo, rechazar el Evangelio, implica la muerte eterna. Juan capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios y es la vida eterna. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es el Evangelio? Ay, bueno, el Evangelio es una cosa muy bonita, no sé, el Evangelio, no sé cómo explicarlo. ¿No conoces el Evangelio? El Evangelio no sé qué es. Entonces, ¿en qué está basado tu salvación? En no sé qué es. Tan importante es conocer y entender lo que es el Evangelio, porque ahí depende tu vida, de ahí depende la salvación de tu alma. ¿Qué es el Evangelio? ¿Entiendes tú el Evangelio? ¿Entiendes tú que el Evangelio no son simplemente palabras? Significa la vida. La vida. ¿Predicas tú el Evangelio a otro entendiendo que el otro está muerto en delitos y pecados? ¿Predicas tú a tus hijos sabiendo que tus hijos también son pecadores? ¿Entiendes tú la importancia de predicar el Evangelio de vida para que tu hijo, tu hija, venga y se arrepienta y también tenga la misma vida eterna que tú supuestamente tienes? Muchas iglesias, muchos cristianos hoy están tan pendientes de otras cosas y no disminuyo la importancia de estas cosas. Por ejemplo, voy a la iglesia para que se me resuelva matrimonio, eso está bien. Pero si tú crees que el Evangelio es para que se resuelva tu matrimonio, para que se resuelva la crianza de cómo hago para criar a mis hijos, o para cómo hago principios para tener mejor economía, eso no es el Evangelio. Eso te puede ayudar en cosas terrenales, pero no te va a dar vida porque no estás buscando el Evangelio. Las iglesias están más pendientes de fortalecer matrimonios, de fortalecer crianza, de fortalecer finanzas de las personas, de ayudarles a que se suban el autoestima, pero no les predican el Evangelio. Se van con una autoestima bien alta para el infierno. Se van con bastante dinero para el infierno. Se van con un matrimonio hermoso, bello, para el infierno. Porque no se les predicó el Evangelio. El Evangelio no es el ABC del cristianismo, el Evangelio es el A a la Z. Es todo. Si tú entiendes bien el Evangelio, vivirás mejor tu matrimonio. Si entiendes bien el Evangelio, mejorarán tus finanzas porque serás un buen administrador. Si tú entiendes bien el Evangelio, criarás a tus hijos como Dios quiere que los críe. Todo depende del Evangelio. El Evangelio te salva y te santifica. Así que es tan importante, fíjense cómo Dios está tan interesado de que el Evangelio se predique. Pero me están persiguiendo, no importa, yo peleo por ti, solamente quiero que prediques el Evangelio. Para Dios eso es lo más importante, que tú vivas y prediques el Evangelio. Lo demás el Señor te puede ayudar. Ama lo que Dios quiere que tú ames, el Evangelio. Dios los va a cuidar, pero ellos deben ser responsables en seguir predicando el Evangelio porque es el único medio para que los creyentes verdaderos vengan a Cristo. Versículo 25 al 28. Ellos entonces, ¿en qué va a venir? ¿En qué va a parar aquello? Versículo 25, vemos entonces el contraataque el contraataque del concilio contra los apóstoles. Versículos 25 al 28. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Note eso. Los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, fíjense que no les pregunta, ¿cómo hicieron para liberarse? No les convenía. Nos mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén y a vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cito, tan injustos eran los apóstoles. ¿Cómo nos van a acusar de...? ¿Tú no entiendes? ¿Cómo me vas a decir esas cosas tan feas? Las víctimas, se hicieron las víctimas. Las autoridades del Sanedrín quedaron totalmente desarmados, no sabían qué hacer, sus esfuerzos y su poder habían sido inútiles hasta ese momento. Ellos quedaron sorprendidos, confusos, no solamente el Sanedrín, sino todos los que estaban allí participando. De tal manera que su respuesta fue totalmente diferente a la forma anterior en cómo ellos abordaron a los discípulos, en este caso a los apóstoles. Ellos comprendieron en sus mentes que sí hubo un milagro. Hubo un milagro. Pero su orgullo les impidió, obviamente, humillarse y reconocer ese milagro. Pero tan impactante fue ese asunto que cuando los volvieron a traer fueron más protocolares. Disculpe, ciudadano apóstol, ¿podría usted acompañarnos, por favor, a la comisaría? Ya no los vinieron a traer les echaron mano. Fíjense que los primeros versículos les echaron mano. Eso fue violento. Ven acá. Ahora le tienen miedo, le tienen temor. Ellos saben que pasó algo ahí extraordinario. Antes habían arremetido con osadía, habían arremetido con violencia, pero luego de esto ellos quedaron tan impactados que ahora los empiezan a tratar con un poco más de cautela, ¿verdad? Un poco más cautos. No vaya a ser que de verdad tengan una cosa rara y nos maten. Pero aquí fíjense el punto. Ahora les van a interrogar, no por haberse liberado, que supuestamente tenía que ser un delito y tenían que pedir explicación para ver si alguno de los guardias los había ayudado. A ellos no les interesó eso. Ellos estaban convencidos en su mente de que eso fue milagroso totalmente. No les convenía que ellos relatasen eso porque obviamente había mucha gente allí y su doctrina iba a caer totalmente. Así que empezaron a reclamarles por el desacato a su señalamiento o a su directriz. Versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre? Entonces, lo primero que hacen es, ¿por qué ustedes son desacatados? ¿Por qué están desacatados, desobedientes? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esto fue un piropo. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Han hecho un buen trabajo. ¿Usted por qué han hecho un buen trabajo? Son unos insolentes. No solamente desobedecen, sino que hacen bien las cosas que se les manda que no hagan. Son unos subversivos. Son unos retadores. Pero sobre todo son unos malvados, desconsiderados e injustos que nos están echando la culpa de algo que ustedes dicen que nosotros hicimos y nosotros somos libres de eso. Ustedes son unos injustos pecadores, malvados que nos están acusando de la sangre de ese hombre. Ni siquiera tan despreciado es el nombre de Jesús que ni siquiera lo pronuncian. Ni siquiera de ese hombre. No aman a Cristo, no consideran. Pero ahora se les olvidó en este momento que ellos habían pedido a Pilato que crucificara al Señor. Y Pilato le dijo, no hallo culpa en él, me voy a lavar las manos, no importa que la culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tomamos la responsabilidad. Lo que Pedro le está diciendo es la verdad. Ellos no solamente son responsables, sino que ellos realmente son culpables de todo. Culpables de todo. Respondiendo Pedro y los apóstoles. Fíjense que no era solamente Pedro y Juan. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ya estamos en la cuarta parte, el contraataque de los apóstoles al concilio. El concilio contraatacó, los apóstoles también contraatacan.
Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya él lo había dicho antes. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ya no les dice por medio de, ustedes lo hicieron. Les habla de frente. Ustedes son malvados porque nos están acusando de algo que no hicimos. Sí, lo hicieron y mantengo mi palabra. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La respuesta que recibe el Sanedrín de parte de los apóstoles, en este caso de Pedro, es lo mismo que vemos en el capítulo 4. Pedro, lleno del Espíritu Santo una vez más, vemos cómo él de forma firme, pero con modestia, con respeto a estas personas, le dice lo mismo. Número 1, ellos son culpables. Nosotros no somos culpables. Disculpe, usted es culpable. Usted es culpable. Número 2, les habla de la supremacía de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios quien perdona pecados. Y número 3, vuelven a realzar o a levantar su compromiso y lealtad con el Señor Jesucristo. Nuestra voluntad es inquebrantable. Nuestra voluntad es inquebrantable y es innegociable. No. Nosotros nos replegamos y nosotros nos mantenemos firmes en lo mismo que les habíamos dicho en la vez anterior. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, lleno del Espíritu Santo, vuelve a predicarles el Evangelio a ellos. El Evangelio. Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la buena noticia. Solamente que ellos lo rechazaron, ellos no quisieron entender. En medio de la defensa, entonces, Pedro dice que este es un asunto de obediencia al rey. Obediencia al verdadero príncipe. Obediencia a la verdadera autoridad. Simon Kistemaker dice, Pedro informa a sus oyentes que este príncipe no es solamente un gobernante, hablando de Jesús, quien sobre la base de su exaltada posición y divina autoridad exige la obediencia del hombre. Es también el Salvador por quien el hombre puede o debe ser salvo. Dice que es un asunto de que él es el príncipe y salvador. Dios lo ha levantado, ha resucitado y lo ha colocado como el rey, como el príncipe y el salvador. Por lo tanto, los que le obedecen, nosotros somos testigos de estas cosas, lo cual ha dado Dios a los que le obedecen. Él es el príncipe que debe ser obedecido. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos la verdad y no ustedes. Se los dice de frente. No tiene miedo, no tiene reparo el apóstol Pedro para hablar acerca de Jesucristo y la supremacía que él tiene sobre el concilio. Para terminar, fíjense que Pedro, en medio de su defensa, digamos, él lo que hace es un ataque real. La mejor defensa es el ataque, no se olvide de eso. La mejor defensa es el ataque. Así que atacaron con el Evangelio, con la espada del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Qué produjo todo esto al final? Fíjense que parece el juego trancado. El juego parece trancado. Ellos no quieren ceder, el concilio no quiere ceder, y los apóstoles tampoco van a ceder. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, vamos a ver qué hace Dios. Versículos 33 al 42 y con ello terminamos. Ocurren tres reacciones que desenlaza, ¿verdad?, esta segunda persecución. Número 1, versículo 33, la reacción de la hostilidad agresiva. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían disciplinarlos. No,
querían matarlos, querían borrarlos de la faz de la tierra. Eso es lo que produce el evangelio con alguien que odia a Dios. Odia todo lo que Dios ama. Ellos odiaron a los apóstoles porque eran los representantes de Dios y por lo tanto estos hijos del diablo están odiando todo lo que representa a Dios y quieren exterminarlo, quieren destruirlo. Esa es una primera reacción ante el evangelio. Una primera reacción es quitar, borrar, enfurecerse de tal manera que quieren matarlos. Lo mismo ocurrió con Nehemías. Vuelvo con el ejemplo de Nehemías. Estaban levantando los muros. Y dice el capítulo 4, versículo 7 de Nehemías: aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. No les gusta ver la prosperidad del pueblo de Dios, prosperidad espiritual, ¿ok? Prosperidad espiritual. No les gusta que el evangelio avance, no les gusta que la iglesia crezca, no le gusta que la iglesia influencie la sociedad, los quieren borrar. Entonces su deseo es la venganza, eso es lo que los estaba moviendo. Ellos entonces de manera activa y de forma agresiva rechazan de plano el evangelio. Hermanos, a estos hombres se les predicó el evangelio y la forma en cómo reaccionaron, su castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Número 2, segunda reacción, una reacción de indecisa tolerancia. Una reacción de indecisa tolerancia. Esta es una parte más larga, espero resumirla. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, le va a pasar lo mismo. Tranquilos, relájense, por favor. No están peleando con estos inservibles. Por favor, no perdamos el tiempo con esta gente. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es lo que está diciendo él. No pierdan el tiempo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, la segunda reacción, de manera inesperada, de manera milagrosa, estaban los dos bandos, ¿verdad? Ninguno flaqueaba, ninguno daba su brazo a torcer, ninguno se doblegaba, pero vino y se fracturó uno de los lados. Dios lo fracturó, obviamente. Dios fracturó uno de los lados de manera que finalmente, y gloria al Señor, los apóstoles fueron liberados. Pero ahora, ¿quién fue el que habló? Bueno, fue uno de los que pertenecía al grupo de los fariseos, no de los saduceos. Los fariseos era el Caracas y Magallanes, ¿sí? Era el Barça y el Madrid, ¿sí? Eran el lado opuesto. Estos no creen en los milagros, nosotros sí lo creemos. Estos no creen en los ángeles, nosotros sí lo creemos. Estos no creen en la vida después de la muerte, nosotros sí lo creemos. Eran los antagonistas, pero aquí estaban juntos. Estaban juntos, reunidos en contra de la iglesia. Pero vemos cómo este hombre, ¿verdad?, toma la palabra y se decanta a favor de los apóstoles. Dios usando a este hombre para liberar a su pueblo. Y esto fue de manera milagrosa y ya vamos a entender por qué. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel?
Gamaliel, hermanos, era uno de los rabinos, uno de los eruditos más respetados de la sociedad judía. A este hombre se le confirió el título de Rabán, que es un título de mérito mucho mayor que rabí o rabino. Era un título extraordinario. De hecho, decían en su muerte, cuando el anciano Rabán Gamaliel murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y abstinencia murieron. Un hombre muy respetado. Era de la alta alcurnia, digamos. Era un hombre, ¿verdad? El erudito, el supremo. Pero el consejo que dio, hermanos, por más venerado y por más inteligente que hubiese sido este hombre, y por más que favoreció a los apóstoles, es verdad, el consejo fue desatinado y errado. Un consejo errado y desatinado completamente. ¿Por qué, pastor? Vamos a verlo. Número 1. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Ajá, tranquilo. Número 1. Es un argumento totalmente débil para dar el consejo. Su argumento es: el líder murió y estos se van a dispersar. Él trajo 2 experiencias pasadas, previas, que recordó en ese momento. Él habló, por ejemplo, de un Judas y de un Teudas. Ambos fueron muertos en sus rebeliones y sus movimientos finalmente se decantaron porque era, ¿verdad? Era de los hombres, no era de Dios, ¿verdad? Y así que, bueno, la historia se va a volver a repetir, tranquilo. La historia se repite. Él simplemente se basó en experiencias. Gamaliel en su consejo se basó en experiencias. No confíen en su corazón. Gamaliel entonces era un hombre totalmente pragmático. Orgulloso, por cierto. Orgulloso y pragmático porque él anticipó lo que iba a pasar. Este es un hombre tan elevado en la mente que dijo: yo sé lo que va a pasar, confíen en mí. Anticipó el futuro. Él se fió en su propia prudencia. Él se fió en su supuesta piedad. Y lo llevó a aconsejar algo que finalmente fue provechoso para los apóstoles, pero es insostenible realmente. Es muy débil esto. ¿Por qué? No todo lo que permanece es de Dios. El pecado permanece. Las sectas permanecen. La Iglesia Católica Romana ha permanecido. Eso de que permanece no significa que es de Dios. Iglesia de Éfeso, Iglesia de Corinto, ahorita ya no están. ¿Significa que no era de Dios esas iglesias? Entonces, 1 más 1 no son 2. No siempre es así. Probablemente él pensó que estas cosas eran la regla todo, pero él más bien agarró fue la excepción, se equivocó. Él agarró fue la excepción. No siempre lo que permanece es de Dios, aunque lo que es de Dios, por lo general, permanece. Todo depende de la soberanía de Dios. Entonces, su consejo fue fundamentalmente en su percepción de la experiencia. Número 2, su consejo de plano rebajó a Jesucristo como otro revolucionario loco más. Es decir, no entendió, a pesar de las evidencias, a pesar de todo lo que habían ocurrido en Jerusalén, porque él supuestamente también había conocido, tuvo que haber conocido algo de Jesús y de los milagros y de todas las cosas y todo lo que los apóstoles habían estado predicando. Pero él nunca reconoció a Jesús como el rey ni como el Mesías. Más bien dijo: este es otro loco más, otro revolucionario más, ¿verdad? Y lo que pasa con esta gente finalmente va a terminar pasando con él. Él lo rebajó a un Teudas y a un a otro Judas, ¿verdad? Él subestimó a Jesús. Él blasfemó el nombre de Jesús ahí. Lo subestimó. Este es el mismo. Número 2, número 3. La intención de Gamaliel de dar una respuesta era supuestamente para dar neutralidad. Yo soy el objetivo. No ha hablado con personas que yo miro las cosas de manera objetiva. Ah, tú sí, yo no.
el objetivo, aquí llegó el objetivo. Este hombre de verdad lo que dice, de verdad que mire, es la verdad por delante. Un hombre totalmente elevado en sus ínfulas. Pero la verdad es que esa decisión de déjenlo correr, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Algunos pueden decir, no, miren que él entendía que si era de Dios eso iba a permanecer. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo iba a esperar? ¿Cuánto tiempo iba a esperar Gamaliel para definir eso si es de Dios o no es de Dios? Y si resultaba en algún tiempo que le convenciera a Gamaliel de que si era de Dios, ¿qué iba a hacer Gamaliel entonces? Hermanos, Gamaliel no estaba preocupado por eso. Gamaliel camuflajeó el asunto. Gamaliel no le interesaba si eso realmente es de Dios o no, porque si le hubiese interesado, hubiese investigado. Si Gamaliel realmente le hubiese interesado que si ese movimiento es de Dios o no, no hubiese dejado pasar. No, déjalo que pase, algún día sabré. Así ocurren con muchas personas. Bueno, si es de Dios, eso será. No. Si es de Dios, tienes que cerciorarte si es de Dios. Tienes que ser definido y tienes que buscar. Gamaliel, en vez de buscar, en vez de estar realmente preocupado por saber si eso es de Dios y ajustarse porque eso era de Dios, a él no le importaba. Él simplemente lanzó un pote de humo, como dice. Él estaba preocupado simplemente de no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo ya con esta gente. Si es de Dios, bueno, permanecerá. A él tampoco le importa Dios. Y si es de Dios, bueno, que sea de Dios. A mí no le interesaba, hermanos. Este era un hombre arrogante. Para él las cosas más importantes eran lo de ahora. No perdamos el tiempo con esta gente. Si no es de Dios, esto se va a pedir, no hagamos nada. Y si es de Dios, bueno, permanecerá, pero realmente ni me interesa si es de Dios o no. Warren Wiersbe dice lo siguiente: cuando enfrentamos un asunto serio de conciencia, es mejor que examinemos la evidencia con todo cuidado. Esto fue lo que Gamaliel rehusó hacer. Él perdió una oportunidad de salvación porque convirtió la reunión en un debate trivial en cuanto a insurrectos judíos. Por supuesto, Dios usó su mala hipótesis, su mal razonamiento para el bien de su pueblo, porque Dios es soberano. Pero fíjense cómo este hombre perdió la oportunidad, aún escuchando el Evangelio y teniendo la oportunidad de buscar si era algo de Dios o no, no le interesó. Porque el que no quiere de Dios, no le interesa nada de Dios. Y no es diligente. Hoy es el día de salvación. Se le dice a este tipo de personas que dejan, bueno, algún día cuando Dios quiera yo me haré cristiano. Qué lástima, porque tú no sabes si mañana tú te vas a convencer o no. Porque no sabes si vas a tener vida o no. Para terminar, la reacción de gozo incomprensible. Terminamos. Versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido liberados. No. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué padecieron ellos, hermanos? Fíjense que versículo 40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarlos. La intimidación pasó la persecución a la iglesia pasó de simples burlas en el día de Pentecostés, estos están borrachos, luego pasó a una intimidación, a unos anuncios, a una advertencia, los encarcelaron, los advirtieron y ellos siguieron. Ahora pasó a la agresión física, los azotaron. Más adelante vamos a ver que llegaron a la muerte. Hermanos, cuando una iglesia es fiel al Señor, el diablo intensifica su persecución. El diablo intensifica su oposición. Va también en peldaños.
Él tampoco agarra todas sus maniobras para atacar. No, él va poco a poco. Estos son unos debiluchos. Con este primer round se cayeron. No, esto está más fuerte. Vamos a darle otra dosis. Uy, vamos a darle más y más. Y es así. Una iglesia fuerte se mantiene, pero debe entender que el incremento de la persecución y la hostilidad y la oposición a la iglesia va a ser incrementada por las llamas del infierno mismo. La persecución se había entonces intensificado, pero a más persecución, más fidelidad. A más oposición, más lealtad al Señor. Pero no solamente eso, se habla de un gozo que ellos tenían por haber sido tenidos por dignos de sufrir por su Señor. Versículo 42. No se fueron a sus casas, siguieron haciendo lo que iban a hacer. Y todo, mira, el resumen que habíamos visto antes, ahora lo resumen en un versículo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego de la oposición externa, la iglesia empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por el Señor? El Señor le pide a los hombres que lideren a sus casas. ¿Tú estás dispuesto a empezar a asumir tu rol como hombre en el hogar? Dios le pide a las mujeres que se sujeten a los esposos. ¿Estás tú, mujer, dispuesta a someterse a los términos de Dios y empezar a bajar cosas para que tú entonces empieces a hacer, bueno, Señor, esto es lo que tú me pides? Yo no sé si va a funcionar o no, no lo hago porque funcione, porque no vaya a funcionar, yo lo hago porque ahora soy obediente a ti y ahora yo respeto la autoridad de mi esposo. Los hijos, ¿por qué obedecen? ¿Para que me den lo que me prometieron? No, porque eso es bueno delante de Dios. El Evangelio impregna nuestra cotidianidad. ¿Tú eres capaz de sufrir por el Evangelio? ¿Tú eres capaz de dar tu vida por el Evangelio? Tú puedes decirme hoy, ¿vale la pena sufrir? ¿Vale la pena llegar puro al matrimonio? ¿Vale la pena hacer las cosas como a Dios le agrada? Las palabras, se me olvidó el apellido, Larimer, las palabras de Larimer. Amigo, sé hombre. Esto puede causar una gran llama después, pero debemos ser fieles y leales al Señor. Tú que me escuchas hoy, que no has venido a Cristo, ¿realmente vienes? ¿Entiendes que sin Cristo no hay vida? Entrega tu vida al Señor, entrega tu vida a Cristo, renuncia al pecado, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te promete perdón de todos tus pecados y vida eterna, vida en abundancia. Cristianos, empecemos a vivir el Evangelio real y genuino y que sea lo que vayamos a sufrir por causa del Evangelio, si no hay gozo, Señor, yo sufro por ti. Sufrimiento gozoso, eso es inexplicable, pero es porque se quiere. Si tú amas al Señor con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tu fuerza. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado. Gracias por este tema, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado de exponer. Un tema largo, extenso, pero seguramente, Señor, todo esto va a contribuir para nuestra santificación. Te pedimos que nos sigas ayudando a honrarte, sea cual sea nuestra situación, y gozarnos realmente, sea cual sea lo que tú dispongas en tu providencia, que disfrutemos o suframos, Señor. Ayúdanos a honrarte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.